Hola, mi nombre es Mauro Hernández y soy uno de los profesores del equipo docente de Historia Económica de la UNED. Voy a presentarles el tema 2 del temario titulado La invención de la agricultura y las civilizaciones de la antigüedad, que transcurre entre el año 10.000 antes de nuestra era y el 450 ya de nuestra era. Este tema gira en torno a dos grandes asuntos. El primero es la invención de la agricultura, aunque tal vez podríamos hablar de descubrimiento en la medida en que lo que ocurrió fue un proceso de observación, adaptación y básicamente domesticación de una serie de especies de animales y de plantas para que pudieran beneficiar a los grupos humanos que fueron capaces de este descubrimiento o de esta invención. Si es una cosa u otra, se discute con algún detalle en el manual. Por un lado, por tanto, la invención de la agricultura y la ganadería, y el segundo gran tema del tema 2 es el de los grandes imperios y el de las grandes civilizaciones de la antigüedad, aunque también nos ocuparemos de algunas civilizaciones o culturas menos grandes, como son en algunos casos las de los pastores nómadas, que vivían en las lindes de los imperios territoriales, o civilizaciones comerciales como la de los fenicios en el Mediterráneo. Pero en general nos ocuparemos del desarrollo de las civilizaciones de la antigüedad con sus avances en materia agraria, en materia comercial, en materia de escritura o de técnicas de fabricación. Y por último, podemos ver a través del temario cómo esto culmina en las dos grandes civilizaciones, los dos grandes imperios de la antigüedad, en concreto el Imperio Romano en el Mediterráneo y el Imperio Han en China. De todo esto se ocupa este tema 2, como digo, con estos dos grandes ejes: la invención de la agricultura, en lo que llamamos la revolución del neolítico, y los imperios y las civilizaciones de la antigüedad. Espero que sea de vuestro interés. Hola. Esto podemos verlo en el índice del temario y con un breve repaso veremos que empieza por un apartado dedicado a lo que ocurría antes de la agricultura, básicamente las sociedades de cazadores-recolectores del Paleolítico. En segundo lugar, ya se entra en el tema de la revolución neolítica y la domesticación de plantas y animales, dónde ocurrió, cómo, cuándo, y también se discute el porqué. En tercer lugar, se habla del desarrollo de civilizaciones hidráulicas y sociedades complejas, las primeras sociedades importantes de la antigüedad, estas civilizaciones hidráulicas especialmente, y a continuación se esbozan tres grandes modelos de desarrollo de la economía en la antigüedad. Por un lado, civilizaciones comerciales, fundamentalmente hablaremos de griegos y fenicios en el Mediterráneo, pueblos nómadas, fundamentalmente pastores y guerreros en las lindes de los imperios territoriales, y por último estos imperios territoriales en el primer milenio antes de nuestra era, y en concreto el Imperio Romano y el Imperio Han en China. Por último, concluimos con una reflexión titulada Civilización y barbarie en el mundo antiguo, que habla fundamentalmente de las consecuencias y legados del mundo antiguo y
incluso del Neolítico, para la historia económica de la humanidad, al menos hasta el siglo XVIII. Conviene repasar los objetivos de aprendizaje, como siempre os recomendamos, que es aquello que esperamos que los estudiantes seáis capaces de retener y seáis capaces sobre todo de hacer una vez que hayáis terminado el estudio del tema. De estos objetivos de aprendizaje, que son 8, como veréis, resaltaríamos muy especialmente el primero, que es explicar por qué la mayor parte de la historia de la humanidad hasta el Neolítico es una etapa preeconómica, es decir, por qué consideramos que sólo cuando se inicia la producción y distribución de alimentos y otros productos comienza realmente la fase de la economía y por tanto es adecuado el estudio de la historia económica. El segundo objetivo también es importante, se refiere a la definición y a la situación de la revolución neolítica, la invención de la agricultura y la ganadería, qué ocurría antes, qué fue la revolución neolítica y cuáles fueron las consecuencias que ocurrió después del paso a la domesticación de plantas y animales. Por último, destacaríamos los objetivos ligados a las civilizaciones de la antigüedad. Por un lado, definir los sistemas agrarios. Esto será importante porque estos sistemas agrarios pervivirán hasta muy avanzada la historia de la humanidad, básicamente hasta el siglo XVIII, XIX en buena parte del mundo, incluso en el XX. En segundo lugar, los grandes tipos de civilizaciones y culturas que nos encontramos en la antigüedad, con algunas de sus características más importantes, fundamentalmente los tipos de agricultura, las innovaciones, la organización política y, por último, lo que atañe a las similitudes y diferencias entre el Imperio Han y el Imperio Romano. Estos son básicamente los resultados de aprendizaje y esperamos que al concluir el estudio estén suficientemente claros. Por último, puede ser interesante también repasar las preguntas iniciales, que son fundamentalmente de motivación, tratan de despertar la curiosidad sobre los asuntos que se van a tratar en el apartado del temario correspondiente. Fundamentalmente se trata de señalizar también algunos de los aspectos fundamentales que van a ser tratados y una intención similar tienen los llamados conceptos básicos que figuran listados al final del tema en un recuadro y que esperamos que no solo señalicen los aspectos fundamentales del temario, sino que le recuerden cuáles son aquellos conceptos que debería ser capaz de definir y, en su caso, de situar cronológicamente en las pruebas correspondientes a esta parte del temario. Son, por así decirlo, los hitos, las señales que marcan el territorio de lo que estamos estudiando.